No sé por qué me hago esto. Pero bueno, lo prometido es deuda. Y vamos a ver si puedo cumplir con lo que prometí la semana pasada. Así que rápido, corto y al pie. Farmacología del metabolismo fosfocálcico. Bueno, em, como repaso fisiológico, lo que nos tenemos que tratar de acordar, y que seguramente ustedes se lo van a acordar mucho mejor que yo, es que hay tres células básicamente: los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteocitos son como el controlador aéreo o como un referee. Están todo el tiempo mirando a ver cómo viene el huesito, a ver si necesitamos que el osteoblasto trabaje más y que se produzca más hueso, o que el osteoclasto trabaje más y que se libere más hueso, ¿sí? Y acá les estoy diciendo las funciones de las otras dos también. Los osteoblastos van a ser los encargados de producir el hueso y los osteoclastos van a ser los encargados de producir la resorción ósea, que es básicamente degradar el hueso ya producido y reabsorber los productos de esa degradación. ¿Estamos? A este proceso se lo llama remodelamiento o remodelación del hueso, y es fundamental para que el hueso mantenga la estructura necesaria como para ser útil. Sin este proceso, sin por ejemplo la ayuda de los osteoclastos, el hueso sería muy duro, pero muy frágil también. ¿Se entiende? Entonces este remodelado hace que el hueso sea lo suficientemente duro y flexible como para que no se esté rompiendo. Parte del repaso, más que repaso, es ver un poquito de algo nuevo, que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad metabólica del tejido conectivo óseo, que significa, bueno, básicamente hueso con poros, ¿no? Así sí lo separamos etimológicamente, pero que viene con una cuestión enraizada, que es la reducción de la masa ósea, ¿sí? O de la densidad ósea, así como también una alteración de la microarquitectura del hueso, que es una alteración de la calidad del hueso. Es decir, no solo hay menos hueso, sino que hay peor hueso también. Todo esto va a aumentar el riesgo a fracturas. ¿Pero a qué tipo de fracturas? A todo tipo de fracturas. Pero se va a ver particularmente más frecuente, digamos, la fractura en lo que son golpes de bajo impacto, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo pavo. Si yo me caigo de propia altura, es decir, si yo me tropiezo y me caigo al piso, yo lo más probable es que no me fracture nada. Sí, bueno, todo va a depender de cómo caiga y todo, ¿no? Pero lo más probable es que no me fracture nada. Ahora, si yo tuviese osteoporosis, es muy probable que me fracture algo. ¿Y cuáles son las fracturas en un contexto de osteoporosis, ¿no? Por supuesto, más frecuentes? Y tenemos al fémur proximal, a la columna vertebral y al antebrazo distal. ¿Sí? Antebrazo distal sería la muñeca, y un buen ejemplo sería en una caída de propia altura en la que uno pone las manos para evitar romperse la cabeza. Bien, entonces, ¿cómo podemos tratar la osteoporosis? ¿Cuáles son las estrategias que podemos, eh, o las formas de las que podemos abordar el problema? Por un lado, vamos a tener obviamente fármacos que van a ser anticatabólicos o antirresortivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que van a inhibir a la acción de los osteoclastos, básicamente. Y otros fármacos que vamos a llamar anabólicos u osteoformadores, que van a estimular a los osteoblastos a que produzcan más hueso. Estas serían las dos formas de tratar la osteoporosis. Bien, vamos a arrancar con los anticatabólicos, que son los más importantes. Bifosfonatos. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si alguien está lo suficientemente jugado como para intentar estudiar de acá, de este video de mierda, y no llega con el tiempo y tiene que leer algo, lea este tema, bifosfonatos, que es lo que yo creo que pueden llegar a preguntarles de todo metabolismo fosfocálcico. Obviamente, ¿les pueden preguntar alguna otra cosa? Sí, obvio, pero esto es lo más importante. Esto es en lo que más hincapié van a hacer en un examen, ¿sí? Espero que no sea como lo del perclorato, que yo dije, perclorato ya no se usa más, no le den pelote y después se lo tomaron. Bueno, espero que no sea así. Espero. Por las dudas me toco el huevo izquierdo. Bueno, los bifosfonatos los hay de primera, de segunda y de tercera generación. Los de primera generación son los distintos, ¿sí? Porque son no nitrogenados y su mecanismo de acción es ligeramente diferente, porque van a unirse a las moléculas de ATP de los osteoclastos y van a producir su apoptosis. ¿Estamos? Antes de seguir, me olvidé de decir algo de los bifosfonatos. Los bifosfonatos se caracterizan
por ser molecularmente parecidos a, digamos, la estructura, no sé si se acuerdan, del fosfato, oxígeno, fosfato. Bueno, acá en vez de un oxígeno tiene un carbono, lo cual hace que cuando se forme el cristal de hidroxiapatita quede como pegado ahí, ¿sí? Entonces, esto se los digo para que piensen que todos los bifosfonatos van a estar en el organismo un tiempo incalculable, porque van a estar adheridos al hueso, ¿sí? Se van a estar liberando lentamente. Bueno, volviendo a lo que decía. Primera generación son no nitrogenados, se unen a las moléculas de ATP y producen la apoptosis de los osteoclastos. Tenemos al etidronato, al clorhidrato y al tirhidronato, ¿sí? Y acá ya se empieza a ver un patrón, ¿sí? Que todos terminan en dronato. Esto sería como mi regla mnemotécnica de la diabetes, que yo digo que todos los fármacos para tratar, bueno, no todos, pero el 90% de los fármacos para tratar la diabetes, en algún lado de su nombre, llevan la sílaba glu o gli. O como la otra regla que tengo yo, que es que si termina en ona, es un esteroide o es un opioide, ¿sí? Bueno, esta sería otra regla más, solo que esta, hasta donde tengo entendido, es absoluta, es decir, todos los bifosfonatos terminan en dronato. ¿Estamos? Segunda generación, los de segunda y los de tercera son nitrogenados y tienen el mismo mecanismo de acción. Inhiben a la enzima farnesil pirofosfatasa sintetasa, ¿sí? Que haciendo un repaso muy rápido, esta enzima era fundamental para que se prenilen las GTPasas, ¿sí? Y esta prenilación era clave como para que funcione bien el osteoclasto. ¿Se entiende? Entonces de esta forma le cagan la función al osteoclasto. Y acá tenemos al pamidronato, al alendronato y al ivandronato, que el ivandronato lo puse en mayúsculas porque es el fármaco más importante de todo este tema. Es decir, a vos, al que está jugado y no sabía qué leer y ahora sabe que tiene que leer bifosfonatos, bueno, dale pelota al ivandronato, que es el más importante de todos. Y así como dato boludo para agregar, el pamidronato, por ejemplo, es de los pocos que se puede dar por vía endovenosa. ¿Estamos? Bien, tercera generación, que también son nitrogenados y actúan como los de segunda, tenemos al soledronato y al risedronato. Continuando con bifosfonatos, vamos a ver rápido los efectos adversos. Fundamentalmente efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Que para intentar evitarlos hay que darlos en ayunas, con mucha agua, y hay que evitar la posición horizontal por unos 30 minutos. Esto sería algo así como decir, bueno, el paciente se levanta, se lo toma con mucha agua, un rato antes de desayunar, y que no se acueste por lo menos por 30 minutos. Otro efecto adverso que es bastante grave es la osteonecrosis del maxilar inferior. Sobre este efecto adverso, así como para recordar, está muy relacionado con algunos cánceres, ¿sí? No es algo común y frecuente en un paciente sano. Relaciónenlo más con pacientes con mieloma múltiple y ese tipo de cosas. Y por último, tenemos así, último efecto adverso importante, la insuficiencia renal aguda por precipitado, que sería en altas dosis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo administro demasiado fármaco, corro el riesgo. Acuérdense que esto era tenía la propiedad de poder unirse a los cristales de hidroxiapatita. Bueno, si hay mucho, esto puede empezar a pegotearse, a unirse y a formar una capa sólida que a nivel de riñón, por supuesto, puede taponar, ¿sí? Como el sarro a una tubería, digamos, ¿sí? Y bueno, después hay otros efectos adversos como la anemia o la fatiga, que son un poco de menor importancia, no porque no sean importantes, sino porque son menos característicos de estos fármacos. Bueno, terminamos con bifosfonatos entonces. Vamos con raloxifeno. El raloxifeno es un modulador de los receptores de estrógeno. Acordémonos que modulador quiere decir que puede ser agonista o antagonista, dependiendo de dónde estemos hablando. Va a ser agonista para todo lo que sea hueso y para todo lo que sea cardiovascular, ¿sí? Incluyendo al perfil lipídico. Y va a ser antagonista para mama, para útero y
me estoy olvidando de algo más, pero no importa. Para mama y útero es lo fundamental. Efectos adversos. Los efectos adversos característicos y fundamentales son los tres que pongo acá, que son el aumento de la incidencia de los eventos tromboembóticos, ¿sí? De tipo venoso, por supuesto. Y esto está relacionado con algo que ocurre con todos los moduladores esterogénicos, que es que inhiben la acción de la antitrombina 3 y que a su vez estimulan a los factores de la coagulación, la síntesis de factores de la coagulación, ¿sí? Después tenemos otro efecto adverso que son los sofocos, que ocurre por la vasodilatación. Y por último la hipertensión arterial, así como un efecto adverso que puede llegar a aparecer con raloxifeno. Está contraindicado en embarazo y en antecedentes de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. También, bueno, si tenemos un paciente con alteración de la función hepática o renal, sería una contraindicación relativa. En el caso de lo que acabo de poner acá, de trombosis venosa profunda, yo el material con el que armo la clase está un poco desactualizado y puede que en un libro más moderno lo vean como una contraindicación relativa. Llévense como contraindicación absoluta el antecedente de tromboembolismo pulmonar. Bien, continuamos. Calcitonina. Esto es una hormona, ya la tienen que haber visto en fisiología, ¿sí? Y acuérdense que siempre la calcitonina está disminuyendo la concentración de calcio en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Y a través de varias formas. Por un lado, inhibe la actividad osteoclástica. Esto quiere decir que el osteoclasto no está realizando la resorción o está realizando menos resorción ósea y de esa forma baja la cantidad de calcio que hay en la sangre. Y si baja la cantidad de calcio que hay en la sangre, quiere decir que aumenta la cantidad de calcio que hay en el hueso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo actúa o de qué forma nos interesa a nosotros en este momento que actúe? Y como puse acá, actuando sobre receptores específicos que se encuentran en los osteoclastos, disminuyendo la resorción a través de la retracción de las células y la pérdida del borde festonado que tienen, que es ese borde con el que se pegaban a la matriz, y aumentando su apoptosis. La calcitonina se va fundamentalmente por vía parenteral, ¿sí? Que va a ser intramuscular o subcutánea. También hay una presentación intranasal, pero no nos interesa. Y tiene otras indicaciones, además de la osteoporosis, que pueden ser, por ejemplo, el Payet o la hipercalcemia maligna. Bueno, hay otros fármacos que son anticatabólicos, o que se pueden dar como anticatabólicos, como por ejemplo los suplementos de calcio. Sí, es importante acordarse que la cantidad máxima que se puede dar son 500 miligramos, pues si se da más se saturan los transportadores. Los suplementos de calcio se tienen que dar una sola vez al día. Lo ideal es darlo por la noche. Tiene que ver con los niveles de paratormona, eso. Y junto con las comidas. Junto con las comidas para que se pueda absorber bien, y además porque tiene el calcio, tiene la propiedad de bajar el pH del estómago. Y esto, si uno lo da solo, puede ocasionar después un efecto rebote también. Entonces es como que se juntan las dos cuestiones, el tema de la absorción y el tema de el efecto rebote que puede producir el calcio, que puede llevar a efectos adversos gastrointestinales después, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa pequeña salvedad. Y después tenemos a la vitamina D3, ¿sí? El colecalciferol, que es el precursor de la vitamina la 1,25, ¿sí? Que se da por vía oral. Es algo que van a encontrar un montón de gente que está medicada con esto, es algo muy frecuente, ¿sí? Y no suele tener efectos adversos. Lo que sí puede pasar es que haya una sobredosificación que produzca una hipervitaminosis, y en ese caso se puede llegar a encontrar una calcificación de tejidos que no deberían estar calcificados, ¿no? Como por ejemplo los vasos, como por ejemplo el riñón, ¿sí? En este caso la calcificación vascular y la nefrocalcinosis, que son las dos que puse acá, una de las manifestaciones más frecuentes que va a tener va a ser la hipertensión arterial. Y por último tenemos al denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. Esta es otra regla, pero esta es una regla que no inventé yo, sino que es una regla real. Todo lo que termina en AB significa antibody, es decir, anticuerpo. Y si termina en MAB, significa monoclonal antibody, es decir, este es un anticuerpo monoclonal, ¿sí?
Denosumab entonces es un anticuerpo que se une de forma selectiva al rank ligando, neutralizándolo. ¿Se acuerdan de lo que era el rank ligando? Por supuesto que no. Bien, el rank ligando era una molécula que se unía al rank, que era un receptor del osteoclasto, que cuando se activaba el receptor lo estimulaba a, por supuesto, seguir comiendo hueso. Entonces, si yo me uno al rank ligando, estoy bloqueando esa forma de activación del receptor rank. Bueno, para terminar, vamos con osteoformadores. Juro que ya se termina porque es esta última diapositiva y nos vamos. Osteoformadores tenemos la paratormona, que es otra hormona como la calcitonina, ya la conocemos. Va a ser la encargada de aumentar los niveles de calcio en la sangre, va a estimular la producción de vitamina D, va a estimular la reabsorción renal de calcio y de fosfato. Y bueno, tiene la particularidad de que también estimula la salida de calcio del hueso, pero por eso tenemos que darlo de forma intermitente para que se estimule el crecimiento óseo y no lo contrario, ¿no? Después tenemos a la teriparatida, que es un análogo sintético, no hay mucho más que decir. Y después tenemos a ranelato de estroncio, que creo que alguna vez han preguntado qué era y todos se quedan en buffering, no tienen la más puta idea. Bueno, es un osteoformador. Estamos. Mecanismo de acción no es muy claro que digamos, es una sal que básicamente estimula a los precursores de los osteoclastos a que se repliquen y de esta forma, bueno, aumenta la actividad osteoblástica, también aumenta la síntesis de colágeno, ¿sí? Y también a su vez tiene un poco de acción anticatabólica porque reduce la masa osteoclástica también porque aumenta su apoptosis. ¿Estamos? Bueno, con esto ya no hay nada más que decir. Nada, espero que sirva de algo. Es una poronga, como todo lo que estoy haciendo últimamente. Pero bueno, ya que lo piden, lo tienen.